incluso antecedentes sobre el tema, vamos a desarrollar este punto. Anótense, es el eje del discurso. Es el eje del discurso. O si quieren también, visto de otro modo, el núcleo del discurso. Entonces, de esa manera tenemos entendido que la oración había sido lo principal dentro de un diálogo, un discurso, en este caso, una especificación con respecto a lo que va a ser el habla en realidad. Listo, ese primer detalle. Vamos con una definición un poquito más compleja, más elaborada. Como siempre les voy indicando, ahí lo tienen ya anotado, pueden sacarle una capturita, pero no dejen de tomar apuntes, compañeros, porque los apuntes es lo que a veces ahí entendemos todo el punto clave de lo que va a ser justamente el tema. Definición, dice, conjunto de palabras bien estructuradas con un mensaje completo. Eso había sido entonces, chicos, lo que es la oración. Había sido un conjunto de palabras. Igualito que hemos mencionado en el caso de la gramática, hay muchas palabras como sustantivo, artículo, verbo, etcétera. Igualito aquí la oración está vista con un número determinado de palabras. En color rojito, perdón, en color oscuro, en negritas está pintado 3 palabras dentro de esta definición que pueden ver ustedes. La primera palabra es conjunto. La segunda palabra es estructuradas y la tercera es completo. Entonces, vamos a ir identificando y explicando cada uno de estos puntos. Anótense el detalle de conjunto. ¿Qué significa? Cuando estamos hablando de que la oración es un conjunto de palabras, anoten, chicos, estamos hablando de las 9 tipos de palabras. Es decir, perdón que sea muy reiterativo en esto, sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Entonces, esas 9 palabras son las que van a formar justamente el conjunto de palabras que va a formar la oración. Un segundo detalle. Fíjense qué dice ahí en el segunda palabra en negritas. Estructuradas. ¿Qué dice? No caóticas. Es decir, el conjunto de palabras, este grupo de palabras que nosotros entendemos acerca de lo que es el sustantivo, el verbo y lo demás, en realidad tiene que ver con lo que va a ser el caso de una ordenación muy buena dentro de estas palabras. Es decir, todas estas palabras tienen que estar entrelazadas una tras otra y tienen correcta cordura, vamos a decir así. Siguiente detallito, fíjense. Mensaje completo o la palabra completo. En el caso de lo completo estamos hablando, chicos, de que no siempre tiene que tener sujeto, verbo, sustantivo, verbo, preposición, interjección. No significa eso. No tiene que tener las 9 partes de la palabra, sino lo que tiene que ver acá es que se entienda. Eso es lo principal. Tiene que ser un mensaje que tiene que comprenderse al 100%. Fíjense, cuando un mensaje no es completo, ¿qué significa? Se va a llamar proposición. Les vuelvo a repetir la idea, espero que estén apuntando siempre, chicos. Hemos dicho, una oración tiene que tener mensaje completo. Si no tiene mensaje completo, ¿qué va a ser? Una proposición. Ahora, ¿a qué denominamos una preposición? Una partecita de la oración. Eso estamos diciendo. No está completa la oración y a aquello que no está completo dentro de lo que es la oración le llamamos proposición. Fíjense en la parte de ahí abajo, después de decir proposición, 2 puntos, aparte, en la parte de abajito dice la geografía americana. Si se dan cuenta, esta pequeña frase en realidad es una proposición, la geografía americana.
No tiene verbo, es decir, en realidad solamente es un sustantivo, si quieren, la geografía americana. Pero no nos dice qué es lo que hace la geografía americana o a qué se refiere con la geografía americana. Y después de ese pequeño ejemplo, fíjense en la parte inferior, al final, ¿qué dice? Esa sí es una oración. La geografía americana es muy interesante. Ahora sí es una oración completa. Es decir, en la anterior versión, la geografía americana es una oración incompleta y por tanto se llama proposición. En el segundo caso, la geografía americana es muy interesante. Fíjense el verbo es muy interesante. El verbo nos ayuda a entender qué es lo que está haciendo la geografía americana. ¿Qué había sido la geografía americana? Muy interesante, está diciendo. Entonces, a eso se refiere, compañeros, con el tema de la definición de la oración. Es decir, 9 partes, los tipos de palabras que ya hemos mencionado. Tiene que tener una cadena de palabras bien estructuradas, no caóticas, y finalmente tiene que entenderse completamente. No puede ser la mitad. No puedo yo, por ejemplo, decirles, a modo de ejemplo, compañeros, yo no puedo decirles simplemente, en vez de decirles buenas noches, yo no puedo decirles buenas. No se entiende muy bien o se trata de comprender, pero no del todo. Decirles simplemente buenas. A eso se refiere. Una oración completa tiene que ser buenas noches o muy buenas noches estudiantes o estudiantes muy buenas noches, etcétera. Tiene que tratar de comprenderse. Seguimos un poco trabajando con la definición de lo que es la oración. Siempre les comento, no todo van a ser seguramente ejercicios en el caso del examen, también va a ser de tipo teórico, es decir, tienen que saber algunos puntos importantes de lo que va a ser la oración. La oración tiene 3 criterios fundamentales. ¿A qué le llamamos criterio, chicos? Pueden ir tomando nota. Le llamamos criterio a aquello que es reglas de la oración. Las reglas de la oración son 3, es decir, una forma de delimitar muy bien la oración va a ser el criterio ortográfico, ahorita lo vemos, sintáctico y semántico. Son 3 versiones, por si acaso, ortográfico, sintáctico y semántico. En el primer caso, como están observando, criterio ortográfico, perdón, casi les digo orográfico, ortográfico, criterio ortográfico. ¿Qué dice la definición del criterio ortográfico? Dice, inicia con mayúscula y termina con un punto. Es muy obvio, chicos, pero es bien importante destacar el criterio ortográfico porque en realidad tiene que ver cómo escribes tú la oración. No puedes comenzar una oración con minúscula, eso te está indicando. Aunque hay muchas oraciones en minúscula porque puede haber un punto y coma o una coma, etcétera, pero en este caso casi siempre comenzamos cualquier párrafo con una oración y ese párrafo siempre va a comenzar con una inicial en mayúscula. Pero ¿cómo va a terminar? Con el punto. Ahora, en el caso del punto, no solamente menciona lo que tenemos que dibujarlo, el puntito y, y la primera letra en mayúscula, sino también es un criterio al mismo tiempo fonológico, se dice a veces. ¿A qué se refiere con esto de la fonología? Ya hemos mencionado sonido. Fíjense, se los voy a leer el ejemplo que está en la parte inferior. Dice, los pajarillos están en medio de las flores. ¿Cuál es el detallito acá? ¿Qué es lo interesante? No estamos sonando como con puntos suspensivos al final. ¿Cómo sonaría con puntos suspensivos? Dijéramos, los pajarillos están en medio de las flores y parece que falta algo, parece que tenemos que completar la frase. Tampoco está, chicos, en formato de pregunta con el sonidito de pregunta. Los pajarillos están en medio de las flores. Tampoco lo está diciendo así. Entonces, para eso nos ayuda el criterio ortográfico. Mayúscula adelante, punto. Los pajarillos están en medio de las flores. Listo.
completo. Si se dan cuenta, ya hemos mencionado también dentro de la definición lo que va a ser justamente el mensaje completo. ¿Tiene un mensaje completo? Sí, porque tiene un sustantivo, pajarillos, y tiene un verbo, están. Listo, ese primer criterio ortográfico. Vamos al segundo criterio. Criterio sintáctico. En este caso, el criterio sintáctico tiene que ver con lo que dice en la definición. Es el orden correcto en la cadena de las palabras o en la cadena de palabras. Es decir, hay, como ya les dije, un orden establecido que nosotros tenemos en castellano. No podemos cambiarlo, no podemos volverlo complejo en el sentido de que no se puede entender. Vamos al ejemplo, los pajarillos están en medio de las flores. ¿Qué tiene? Al inicio artículo, después viene el sustantivo, ahí está el verbo están, la preposición en, otro sustantivo medio, de es preposición, las es artículo y flores es sustantivo. Fíjense, todo está detallado en realidad nosotros al momento de hablar. Cuando yo les estoy hablando en estos momentos, chicos, todas las palabras que estoy utilizando son o sustantivos, verbos, preposiciones, artículos, conjunciones, adjetivos, etcétera. Todo eso que les estoy mencionando no sale de los 9 tipos de palabras. Ahora, ¿qué más? Como dice que es el orden correcto en la cadena de las palabras, como ya les mencioné en algún momento, incluso en las presenciales creo que ya les comenté, no podemos decir nosotros de forma bien desordenada, ¿no? En medio están los flores de las pajarillos. No, no se puede mezclar las palabras porque no se va a entender el mensaje. Entonces, lo correcto tiene que ver con las reglas de lo sintáctico, el criterio sintáctico. Cada palabrita en su lugar. Y así se va a entender la oración también. Vamos con el criterio semántico. El criterio semántico tiene que ver con, dice, es el sentido completo. Lo que está entre paréntesis lo van a tener mucho en cuenta. Significa algo, chicos. Significa algo. Cuando hablamos de lo semántico, estamos hablando de que significa algo. ¿Qué tiene la oración? Dice. Es decir, un mensaje completísimo. Lo que ya hemos mencionado en la definición. Cuando decimos los pajarillos están en medio de las flores, fíjense lo que dice al final. La oración se entiende. No hay dudas de la oración. Si yo les digo, esta noche creo que solo entraron 2 estudiantes desde el inicio. Me están entendiendo todo lo que yo les estoy diciendo. Entonces, a eso se le llama justamente el criterio semántico, hacerse o dejarse entender. Pero como a modo de broma les dije el otro día, si yo les hablara por lo menos una que otra palabra en castellano, pero otras en alemán y otras en aymara, mezclado todo al mismo tiempo, incluso en desorden la oración, no me van a poder comprender y eso ya no es una oración. Por eso es importante el criterio semántico. Listo, chicos. Con eso hemos especificado un poquito la definición de la oración y su modo de realizarlo, es decir, sus reglas, mejor dicho. Vamos con el siguiente. Partes de la oración. Es el segundo punto de lo que va a ser el tema de la oración. Anótense partes de la oración. Y aquí no vamos a complejizar mucho, está bien sencillo, bien fácil de entender. ¿Cuántas partes tiene la oración? Desde esta perspectiva, ya no desde la perspectiva de la gramática, que hace ratitos hemos visto artículo, sustantivo, verbo, preposición, ya no lo vamos a ver así, sino dentro de lo que es el tema de la oración, sujeto, predicado. Nada más, chicos. Solo tiene 2 partes y esas 2 partes las vamos a explicar en estos momentos. Hay un detalle que quiero que tomen en cuenta, chicos. El predicado como tal, como pueden ver, tiene verbo. Es decir, en colegio a veces nos han enseñado cuál es la división de la oración. Sujeto, verbo y predicado. Pero en realidad no lo es. El verbo está al interior del predicado ya. No es que sí lo destacamos muchas veces dentro de
de la aclaración de las palabras dentro de la oración, pero es parte del predicado, ¿ya? Eso no quiero que se pierda. Tampoco los complementos que vamos a mencionar dentro del predicado. Hay algunos complementos de los cuales vamos a ir hablando en esta clase. Ahí está, el sujeto. Vamos a hablar del sujeto, pero antes de eso, otra vez, fíjense en la parte de abajo. Hay tres formas de desarrollar lo que es la oración y está mencionando, y vamos a volver a repetir esto, sujeto más el predicado. Luego dice sujeto menos predicado y luego dice menos sujeto y más predicado. Es decir, la forma correcta de desarrollar una oración es la primera que les mencioné, sujeto y predicado. Tenemos esas dos partes, no nos falta ninguna, es una oración. Pero ahora, imagínense que solamente tenemos sujeto, no es oración. Si solamente tenemos predicado, tampoco es oración. Dependiendo este último en un ejemplito que vamos a ver más adelante. Fíjense el ejemplito, ya estamos jugando con las oraciones. La oveja come tarta, dice ahí. Ya están identificando, ese es el sujeto, la oveja, y el predicado es todo el resto. Así nomás se divide. Sujeto es el personaje principal y todo lo demás es predicado. Ahora sí, vamos con la definición número 1 acerca del sujeto, la primera parte de la oración. ¿Qué dice en la definición? Dice que el sujeto es el núcleo de la oración. Si se dan cuenta, chicos, los que ya han estado conmigo pasando clases de gramática, ¿qué hemos dicho que es el sustantivo? Hemos dicho que es el núcleo de la oración, es lo central, es el que da sentido a toda la oración. Si no tenemos sustantivo, no tenemos oración. En este caso, vamos a volver a decir lo mismo. Tenemos una oración sin sujeto, no es oración. Ojo, no es oración. Por eso hemos vuelto a colocar ahí sujeto más el predicado. Esa fórmula, no se olviden, chicos, esa es una oración completísima, sujeto más predicado. No puede existir, dice, como están viendo ahí, un sujeto sin el predicado, como si fuera una fórmula de matemáticas, colóquense. Menos sujeto, o sea, no tiene sujeto, y solo el predicado tampoco es verbo, tampoco es oración, perdón. Entonces, fíjense ese detallito, ¿ya? Van a tener mucho en cuenta como una fórmula de matemáticas. Es como la fórmula, no me acuerdo cuál es el término, cuando decimos, ¿no ve? Más da más, más menos, tanto, ¿no ve? Así, es una fórmula como de matemática. Vamos con esto. Identificación del sujeto. En el caso del sujeto lo vamos a identificar de diferentes formas, 5 principales, o 5 únicas si quieren ustedes. 5. Les vuelvo a repetir, ¿cómo identificamos al sujeto de la oración? En 5 versiones, 5 formas, 5 formas hay para poder identificar lo que es el sujeto de la oración. Vamos con el primero, ¿qué dice ahí? Sujeto, signo de igualdad, sustantivo. Es decir, y me van a tomar nota siempre, chicos, de esto. Si encuentras el sustantivo, eso es sujeto. Les vuelvo a repetir, por eso les decía, es bien importante la gramática aquí, juega en todo momento. Si tú encuentras el sustantivo de la oración, eso es el sujeto. Para recordar, ¿qué hemos dicho que es el sustantivo? Hemos dicho que es el nombre de personas. Cualquier nombre que tú te imagines, Luis, Ricardo, Juan, Manuel, etcétera, cualquier nombre que tú te viene a la mente, eso es sustantivo. ¿Pero qué más es sustantivo? El nombre de un animalito. Puede ser un gatito, un perrito, un hámster, qué sé yo, cualquiera de esos también es un sustantivo. Y tercero, pueden ser cosas, hemos dicho. La pizarra, la televisión, qué sé yo, el sofá, la cama, la mesa, etcétera. Todos esos son entonces también sustantivos. Pero no solamente eso, sino que también son cosas ideales, hemos dicho.
el amor, la amistad, el odio, son sustantivos, pero que no son en realidad percibibles, es decir, no los podemos tocar. Dicho esto, chicos, fíjense, el sujeto es entonces ahí donde está el sustantivo. La oración dice: el cuarto está lleno de golosinas. Yo ya se los he marcado acá para que lo podamos identificar fácilmente y volar rápidamente. Cuarto es el sustantivo. Cuando nosotros tenemos el sustantivo cuarto, de inmediato lo anotamos como sujeto de la oración. Y no solamente la palabra cuarto en este caso. Ahora estamos colocando todo lo que tenga que ver juntamente con el sustantivo. ¿Quién es el ayudante del sustantivo? El artículo que está ahí al ladito, el cuarto. Y todo eso entonces representa, chicos, el sujeto de la oración. Y como ya les dije, todo lo demás es predicado y el verbo es la acción que está en color azul o celeste. Va uno, chicos. Donde encuentres sustantivo, ahí está el sujeto. Donde encuentres un pronombre, chicos, ahí está el sujeto. Fíjense la oración. Ese el con acento ya no es un artículo, ya no es un sustantivo. Es un pronombre. Los pronombres ya lo hemos mencionado. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, etc. Entonces, fíjense, él juega muy bien al fútbol. El sujeto es él, el pronombre. Todo lo demás es predicado y dentro del predicado está el verbo juega, como hemos dicho. Segunda, cada vez que encuentres un pronombre, ese es el sujeto de la oración, chicos. En infinitivo, ¿qué es lo que tiene que estar en infinitivo? Ojo, anótense, verbo en infinitivo, ojo, un verbo en infinitivo. Ya hemos explicado también qué es el infinitivo, pero por si acaso les vuelvo a recordar. El infinitivo es cualquier verbo que termina en ar, ir, es decir, cantar, reír, medir, llorar, jugar, cualquier tipo de verbo, pero que termina en ar, ir. Cuando termina en ar, por ejemplo, el verbo cantar, no le pertenece ni al yo, ni al tú, ni al él, ni a ella, ni nosotros. ¿Por qué? Porque no está diciendo a quién pertenece, solamente decimos el verbo cantar. Pero es muy diferente cuando digo yo canto. Ya no termina en ar, sino decimos canto. Yo canto. Entonces, los verbos en infinitivo significa que terminan en ar, ir. Fíjense la oración, ¿qué dice? Fumar, ojo, fumar perjudica la salud. La palabra fumar es un verbo, chicos, pero lo hemos vuelto sujeto. ¿Por qué? Porque está en infinitivo, termina en ar. Entonces, por ese motivo, es que se ha transformado en sujeto de la oración. Todo lo demás es predicado y lo que está en celeste, pues es el verbo. Fíjense, en este caso hay dos verbos. El verbo en infinitivo fumar, que termina en ar, y el verbo que está conjugado, perjudica. Ya está transformado, es decir, no termina en ar, no dice perjudicar, ¿no? Entonces está conjugado, significa. Listo. Va el tercero. Vamos con el cuarto. Sujeto es también una palabra sustantivizada. Ahora, ¿qué es la palabra sustantivizada? Es un adjetivo, ojo, es adjetivo, pero lo vamos a transformar sustantivo. Es decir, lo vamos a volver a la fuerza en sustantivo. ¿Cómo hacemos eso? Colocándole delante de la palabrita lo. Fíjense la palabra, ¿cuál es el sujeto de la oración? Difícil. Pero si nosotros buscamos en el diccionario la palabra difícil, había sido adjetivo, no es sustantivo, es adjetivo. Pero como le hemos colocado lo difícil,
lo hemos transformado y lo hemos vuelto a la fuerza sustantivo. Lo difícil enseña más que lo fácil. La misma estructura, fíjense, sujeto, lo difícil, predicado todo y el verbo es enseña. Vamos con el siguiente. Quinto y último, chicos. ¿Cómo identificamos al sujeto? Con el sujeto tácito. ¿Qué es el sujeto tácito? O encíclico, estaba revisando hoy día algo en el internet. Encíclico también le dicen. Fíjense, el sujeto tácito es de esta manera. No existe. No, en realidad no es que no exista, sino no es mencionado. Mejor. Lo que está en líneas rojas, como están viendo, chicos, es que no lo hemos mencionado, pero existe. Ojo, no está mencionado, pero. Y la oración dice, vamos a comer. Si preguntáramos quiénes vamos a comer, ustedes me responderían nosotros, porque calza con ese pronombre. Nosotros vamos a comer. O podríamos decir, Juan y yo vamos a comer. Cualquiera de las formas, pero fíjense, existe un sujeto, solo que no lo hemos mencionado. Siempre les digo acá, es como cuando ustedes están en un grupo de compañeros, compañeras, y quieren jugar, qué sé yo, pues al Wally, o quieren jugar básquet, o quieren jugar algún deporte. ¿Y qué es lo que nosotros al momento de hablar entre compañeros decimos? No decimos, chicos, nosotros vamos a comer o vamos a jugar, no estamos diciendo así, ¿no? ¿Cómo decimos? Directamente decimos, nosotros vamos a jugar. No, mentira, ¿no ve? Vamos a comer, vamos a jugar, vamos, directamente el verbo, fíjense. Directamente decimos, vamos. Decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Estamos diciendo solo desde el verbo para adelante y no estamos mencionando el sujeto. Sí pasa en nuestras charlas, en nuestros diálogos. Listo, chicos, espero que se haya entendido. Hay 5 formas de descubrir el sujeto. Uno ya hemos mencionado, es el sustantivo. Si ves sustantivo, ya es sujeto. Si ves un pronombre, ya es sustantivo. Si ves un verbo en infinitivo, ya es sujeto. Si ves un adjetivo, pero adelante le colocamos lo, ya es sujeto de la oración. Y este último sujeto que no se escribe, pero se sobreentiende. Eso quiero que me tomen nota, chicos. Se sobreentiende el sujeto. Es tan entendible que no es necesario anotarlo. En este caso sí es válido, es una oración. Solo cuando no existe de verdad, ahí vamos a entender, no es una oración. Listo. Vámonos con la segunda parte de la oración, el predicado más sus complementos. Ya hemos mencionado algo del verbo, que tiene diferentes accidentes gramaticales, eso ya lo hemos visto, tiempo, modo, número y persona hemos mencionado, entonces no lo vamos a volver a reiterar acá. Fíjense, el predicado tiene 3 complementos. El complemento directo. ¿Cómo funciona el complemento directo acá? ¿Y qué es el complemento? Ese detallito quiero que lo tengan en cuenta. Anótense lo siguiente. Completa la acción del verbo. Completa la acción del verbo. Completa la acción del verbo. Punto aparte. Entonces, a eso le llamamos complemento directo o también llamado objeto directo. Ahora, hay una preguntita para poder encontrar el complemento directo. Anótense como si fuera una fórmula. Abran signo de interrogación y coloquen ¿qué? Más, como si fuera matemáticas, más verbo. Y cierren el signo de interrogación. ¿Qué más el verbo? ¿Qué más verbo? A eso le llamamos complemento directo, es decir, lo que le completa a la acción del verbo, y hay caso identificarlo con la pregunta ¿qué dice? Fíjense, ¿qué dice ahí en la oración?
Jairo armó un robot. En rojo está el sujeto, todo lo demás en azul está justamente como predicado y el verbo ya saben ustedes, armó. Entonces le vamos a preguntar al verbo. Hagan la preguntita con la fórmula que les di ahorita para encontrar el complemento directo. ¿Qué armó? Y ahí está la respuesta, un robot. Eso es entonces, chicos, el complemento directo. ¿Por qué? Uno, porque directamente te responde. ¿Qué armó? Un robot. Así de rápido. Y a eso, simplemente a eso, chicos, le llamamos complemento directo. Otro ejemplito. Tú has comprado este juguete. El sujeto está en rojo. Todo lo demás es predicado. Y el verbo es comprado. El otro verbo que están viendo, has, es un verbo auxiliar. Así se le llama. Es un verbo auxiliar que especifica, aclara mejor, de mejor modo al verbo que está conjugado, comprado, ¿no ve? ¿Qué le decimos? La pregunta que hemos dicho ahorita. Incluso podemos utilizar los dos verbos, ¿no? ¿Qué has comprado? O ahí directamente, ¿no? Podemos sobreentender qué es lo que se ha comprado, por decir así, ¿no? ¿Qué has comprado? Este juguete. Ahí está la respuesta directa. El complemento directo, entonces, siempre te va a llevar a la respuesta, ¿no ve? Después de la preguntita, directamente el complemento directo. Listo, chicos. Eso es lo que se llama entonces el complemento directo. Una más. Camila come dulces en el cuarto. Sujeto Camila y todo lo demás está en predicado. En el caso acá, el verbo es come. Entonces, ¿qué le preguntamos al verbo? ¿Qué come? Y la respuesta es dulces. Complemento directo. Listo. Ese detallito espero que esté claro. Vamos al segundo. Complemento indirecto. Muy interesante, se llama así también. Dentro del complemento indirecto, chicos, anótense. Es dirigido a alguien. Es dirigido a alguien. Punto aparte. Es dirigido a alguien. Ojo, dirigimos a alguien, dice lo que vamos a desarrollar en la oración. Ahora, las preguntas, ¿cuáles son? Anótense. ¿A quién más verbo? Ojo, signo de interrogación. ¿A quién más el verbo? Y cierran signo de interrogación. Y el otro, ¿para quién más el verbo? Y cierran signo de interrogación también. Entonces hay dos preguntas aquí. ¿A quién más el verbo? ¿Para quién más el verbo? Y el ejemplo está ahí. Martín envió una carta a Carlos. Fíjense, Martín envió una carta a Carlos. Sabemos que Martín es el sujeto de la oración, todo lo demás es predicado, el verbo es envío, o envió, en este caso. Y la pregunta, vamos a hacer la primera pregunta, ¿no? ¿A quién envió? A Carlos. Directamente nos lleva también a la respuesta. Preguntamos al verbo ¿a quién envió? Y directamente pues nos menciona el complemento directo. Perdón, complemento indirecto. No se olviden entonces, el complemento indirecto siempre va a ser dirigido hacia alguna persona. Ese es el detallito. En el siguiente caso pueden ver, Juan llevó comida para su abuelita. Y la pregunta del complemento indirecto sería, ¿a quién llevó? No tiene respuesta, no sé si se dan cuenta. ¿A quién llevó? No tiene mucha respuesta. Pero si utilizamos la segunda pregunta, ¿para quién llevó? Para su abuelita. Ahí está. Ese había sido el complemento indirecto entonces. Siempre dirigido a alguien
y podemos utilizar cualquiera de las dos versiones de preguntas, ¿para quién o a quién? Ahora, hay un detallito más. En estas oraciones que están observando, chicos, y no es nada raro, incluso una oración puede tener al mismo tiempo complemento indirecto y complemento directo. Pregúntenle al verbo en la primera oración. ¿Qué envió? Una carta. Carta, entonces, es complemento directo. En el caso de la segunda pregunta, ¿qué llevó? Comida. Comida también es el complemento directo. Entonces ya tenemos, chicos, ahí tanto complemento indirecto como directo. Dentro de una misma oración, ojo, eso no creo que se pierda. Vamos al siguiente detalle, que es el complemento circunstancial. En el caso del complemento circunstancial, lamentablemente aquí ya no hay preguntas, chicos. Ya no hay preguntas. Pero también es muy fácil de entender. Fíjense, vamos con la definición. Aclara la acción del verbo. Ojo, aclara la acción del verbo. Aclara la acción, dice, del verbo. Punto aparte, ahí vamos a quedar. Vamos a especificar un detalle más adelante. Va a expresar diferentes formas de momento circunstancial, ¿ya? Aclara la acción del verbo. Hasta ahí nos vamos a colocar la definición. Vamos con el complemento circunstancial. ¿Qué dice ahí? Fernando comió los alimentos despacio. El sujeto es Fernando y todo lo demás es predicado. El verbo es comió. Entonces, para poder identificar, y esto quiero que me atiendan bien, chicos, para poder identificar cuál es el complemento circunstancial de esta oración, lo primero que hay que hacer es agotar todas las preguntas que ya hemos hecho antes. Vámonos al complemento directo. Preguntemos, ¿qué comió? Los alimentos. Entonces, esa palabrita, los alimentos, ya es complemento directo. Vamos con el siguiente. ¿A quién comió? No, no tienes respuesta. ¿Para quién comió? Tampoco tienes respuesta. Entonces, casi 90% de que los alimentos no es el complemento circunstancial, porque ya hemos dicho, es directo. Y esta oración no tiene complemento indirecto, eso es lo bueno. Y entonces la palabra despacio posiblemente es el complemento circunstancial que tiene esta oración. ¿Cómo sabemos ahora? Que esté relacionado con el verbo. ¿Cómo comió? Dice. Despacio. Ese es el complemento circunstancial, chicos. Complemento circunstancial de modo se llama. ¿Por qué? Porque ¿cómo ha comido? Dice. Despacio había comido. Despacio ha desarrollado esa acción. El modo es despacio, no es rápido, dice. Listo, eso es el complemento circunstancial. Es decir, esa palabra despacio siempre tiene que estar relacionada al verbo comió. Otra oración, para que quede bien claro. Ricardo trabaja en el altiplano. Entonces, el verbo es trabaja. Ricardo es el sujeto. Preguntémosle la primera pregunta del complemento directo. ¿Qué trabaja? No nos dice. Segunda pregunta. ¿A quién trabaja? Tampoco nos dice. ¿Para quién trabaja? No, tampoco nos dice para quién. Entonces, la palabra altiplano posiblemente es el complemento circunstancial. ¿Está relacionado a trabaja? Sí. De esta manera, chicos. Complemento circunstancial del lugar. ¿En dóndecito trabaja? Dice, en el altiplano. Ahí está. Entonces, a eso le llamamos complementos circunstanciales. Sáquenle una capturita. Fíjense, estos son los diferentes tipos de complementos circunstanciales que hay. De lugar, de tiempo, de modo, de causa, finalidad, destinatario, cantidad de instrumento, compañía, medio, materia, etcétera. Hay muchos en realidad que tienen que ver con
lo que van a ser las oraciones con complemento circunstancial. Las preguntas pueden ser variadas, como están viendo ustedes. ¿Dónde, cuándo, cómo, por qué, para quién, cuánto, con qué, con quién, etcétera? Entonces, en realidad, por eso es que no hemos mencionado, no hay una pregunta en específico. Los que ya hemos avanzado gramática, espero que se acuerden, chicos, espero que estén estudiando. Siempre les digo, hagan ejercicios. En el caso del adverbio, es la manera como es que se comporta aquí. Todos los ejemplos que estamos viendo acá, despacio está relacionado al verbo comió. Altiplano de alguna forma está relacionada a trabajo. Todo está relacionado al verbo. ¿Eso qué quiere decir? Que el complemento circunstancial simplemente es el adverbio de la oración, lo que hemos visto en gramática. Entonces, de esa manera es un poquito más más sencillo de poder entender este complemento circunstancial. Listo, chicos. Espero que esté claro. Esos son los tres complementos del predicado. Tenemos unos minutos más. Vamos a tratar de terminar todo el tema, las oraciones y su clasificación. Esta es la manera como es que quiero que recuerden ustedes, chicos. Sáquenle captura, incluso. No se olviden. Fíjense, ¿cómo comienza todo? Con los tipos de oración. Es decir, hay dos tipos de oración. Uno se llama unimembre y el otro bimembre. Ahorita vamos a explicar. De este bimembre que están viendo, chicos, sale dos, oración simple y compuesta. Y de esa compuesta que están viendo, sale tres, yuxtapuesta, coordinación y subordinación. Me van a entender ahorita, fíjense. Número uno, incluso lo van a enumerar, chicos, para que no se les olvide, ¿ya? Oraciones unimembres, unimembres. Entonces, ¿a qué se refiere? La palabra uni es uno. Membre significa en este caso miembro. Un solo miembro, una sola parte. Eso está diciendo. En el caso de las oraciones unimembres significa que solamente tiene una partecita de la oración. Fíjense, la definición dice no se puede dividir en sujeto y predicado. Estas, aunque le llamemos oraciones unimembres, en realidad no son oraciones unimembres, sino oraciones entrecortadas en realidad. No son oraciones, chicos. Fíjense las oraciones unimembres en el ejemplito que nos da la maestra. Bueno, es un dibujito que está ahí. Está lloviendo. Qué bien. Buenas tardes. Prohibido fumar. Son pequeñas frases que están viendo. Más clarito, chicos, fíjense el ejemplo que yo les voy a colocar. Las oraciones unimembres pueden ser solo sujetos, como están viendo ahí. Solo sujeto. El oso pardo. No tiene sentido esa oración. ¿Por qué? Porque no dice qué hace el oso pardo, solamente dice el oso pardo. Nada más. Es como si tú llamaras a tu hermano menor, a tu hermano mayor, qué sé yo, o a tu primo, a tu prima, a tu sobrino, qué sé yo, y le dices Rodolfo. Y no le dices nada. No tiene sentido. Es lo mismo. El oso pardo. La música clásica. La geografía americana, como hemos dicho al inicio. No tiene sentido. Eso es simplemente una oración unimembre. Ahora, una oración unimembre también puede ser solo el pronombre, sin verbo, sin predicado. Yo, tú, nosotros, ellos, ellas, etc. Tampoco tiene sentido en el caso de que no nos dice qué es lo que hace el yo, qué es lo que hace el tú, qué es lo que está haciendo el nosotros. No dice nada. Entonces solamente es una parte de la oración. En un predicado, puede ser un predicado una parte de la oración y no tiene sentido. Este es el más interesante, fíjense. Llueve todo el día. ¿Cuál es el verbo, chicos? Es un predicado, ojo, no es un sujeto, es un predicado. ¿Cuál es el verbo? Llueve. Llueve todo el día. Llover es un verbo, llueve todo el día. Pero si preguntamos quién llueve, no vamos a decir la lluvia, no tiene sentido. ¿Quién llueve? Las nubes, no tiene sentido. Es decir, esta oración, chicos, no tiene sujeto.
como ya les dije hace ratito, en realidad no existe sujeto. No existe el verdadero sujeto. La lluvia no puede ser sujeto y al mismo tiempo verbo. Llueve, la lluvia llueve. No, no podemos decir así. Entonces, les vuelvo a repetir. Dentro de las oraciones unimembres puede ser solo un sujeto sin predicado. Esa es una oración unimembre. Solo un pronombre sin predicado. También es una oración unimembre. Solo el predicado sin el sujeto también es una oración unimembre, que casi no tiene sentido. Aunque le llamemos oración unimembre, no tiene sentido. Las interjecciones, para terminar, chicos, tampoco son oraciones completas, son unimembres. Muchas veces hemos dicho de esta manera, hey, socorro, oye, etcétera, ¿no? Y son interjecciones y no tienen sentido, es decir, no tiene un predicado, o puede ser un predicado, pero no tiene sujeto. Listo, vamos con el segundo. Oraciones bimembres. Fíjense, cuando decimos cuando estamos utilizando el prefijo bi, significa dos. Fíjense la definición. Poseen dos partes, sujeto más predicado. Estas oraciones son las que ya hemos mencionado y son las más sencillas. José está trabajando en Oruro. ¿Cuál es el sujeto? José. ¿Cuál es el predicado? Todo lo que resta. Lo mismo aquí. Marcos va a ser el sujeto. Salió a comer anoche. Todo lo demás es predicado. Son oraciones que ya hemos ido viendo y es una oración que ya conocemos. Sujeto más el predicado. Y su verbo está ahí. Eso es una oración bimembre, bien facilito. Ahora, de esta oración bimembre, fíjense, está en Números Romanos 2, oración bimembre, aparecen, dice, el 2.1. Esta sigue siendo una oración bimembre de dos, sujeto predicado, pero simple. Fíjense qué dice la definición. Tiene un solo sujeto, chicos, y un solo verbo. Ojo, les vuelvo a repetir. La oración simple solo tiene un sujeto nada más, un hito, y un solo verbo. Un hito también. Carlos camina rápido. Carlos el sujeto, todo lo demás predicado y el verbo es camina. Tiene un solo verbo. En el siguiente, nosotros es el sujeto, vamos al cine predicado y vamos es el verbo. Un solo verbo. A eso le llamamos entonces oraciones simples. Es una bimembre, chicos, es una oración de sujeto predicado, pero simple. ¿Qué quiere decir? Que hay una más difícil, ya no es simple. El 2.2. Oraciones compuestas, ya se llama. Estas oraciones compuestas, fíjense lo que dice. Tienen más de un sujeto y más de un verbo. Primer formato, chicos. Manuel corre despacio y María camina rápido. Fíjense, en realidad son dos oraciones. Hay dos sujetos y hay dos predicados. ¿Cuántos verbos habrá? Corre es uno, camina es otro. Entonces, ahí está la definición. Hemos dicho de la definición. Tiene más de un sujeto, hay dos sujetos, y más de un verbo, tiene dos verbos. Corre y camina. Entonces, fíjense, chicos, esto es una oración compuesta. Pero esta es una forma. Hay otra segunda forma. Manuel y María cocinan mucho. ¿Cuántos sujetos hay? Dos. ¿Pero cuántos verbos? Un hito. Y esto también le llamamos oración compuesta. Aunque tenga solo un verbo, pero tiene dos sujetos, eso se llama oración compuesta. Otra forma. Joaquín, un sujeto, fíjense, solo un sujeto, canta, danza y salta en la calle. Tres verbos en el predicado. Esto también le llamamos, chicos, oración compuesta. Puede tener un sujeto con tres verbos y le llamamos oración compuesta.
Otra forma. Susana, María y Juana cocinan, ríen y se divierten mucho en el cine. Curioso, chistosa la oración, ¿eh? Ahí está. Pero fíjense, hay 3 sujetos y 3 verbos. Entonces, también es una oración compuesta. Puede tener muchos sujetos, muchos verbos, eso ya es oración compuesta. Ahora, este 2.2, que ya sabemos que es una oración compuesta, formada, ya hemos dicho, por varios sujetos, varios verbos, fíjense. Este es otro. Vamos a pasar esto. Fíjense. Forma las oraciones compuestas por yuxtaposición, oraciones compuestas por coordinación y oraciones compuestas por subordinación. Hay 3 formatos más entonces de oraciones dentro de la oración compuesta. Entonces, anótense el primero. La oración compuesta por yuxtaposición. Son oraciones compuestas, dice, más de un sujeto y más de un verbo, que se unen por un signo de puntuación. Fíjense la oración. Juan, sujeto, barre las hojas. Martín, sujeto, poda los árboles. Marcos riega las flores. ¿Cómo estamos uniendo tantos sujetos y tantos verbos? Con una coma, por eso la coma lo he puesto de ese tamaño, excesivamente bien claro. Estas oraciones se unen por signos de puntuación, chicos, no se olviden. Por un punto, puede ser por un punto y coma, por una coma, como en este caso. La segunda oración, lo mismo. Estos jugadores son más destacados. Esa es una oración. Messi y Ronaldo juegan bien. Eso es otra oración. Y estas 2 oraciones, ¿cómo se han unido? Por un signo de puntuación. Vamos con el siguiente. Oración compuesta, pero por coordinación. Son oraciones compuestas, igualito, más sujetos y más verbos, que se unen por una conjunción coordinada. ¿Cuáles son las conjunciones coordinadas? Las que están viendo en mayúscula, o mejor dicho, en grande, chicos. Fíjense, son 2 oraciones otra vez. María cocina muy bien. Luisa degusta los platillos. ¿Y qué es lo que une estas 2 oraciones? El y. María cocina muy bien y Luisa degusta los platillos. Fíjense entonces, esa I es la que une. Esa es una oración compuesta por coordinación. Ya no es por un signo de puntuación, sino que es por una letrita, en este caso una conjunción I, o la conjunción O. Fíjense, Manuel juega al básquet o juega al fútbol. O. Esa O es la que une esa parte de la oración con la demás. Sáquenle una capturita a esta conjunción o estos tipos de conjunciones. Les va a ayudar mucho para hacer oraciones. Si ustedes hacen prácticas de oraciones, más fácil van a entender, chicos. Ahí está. Y, ni, que, puede ser la O, la U, o bien, puede ser pero, más, puede ser si no, aunque, etcétera. Y vamos con la última. Oraciones compuestas por subordinación. Perdón que al Inge le robe unos minutitos. Fíjense, oración compuesta por subordinación. ¿Qué dice? Son oraciones compuestas, más sujetos y más verbos, como hemos dicho, que se unen por una conjunción subordinada. Ahora ya no es coordinada, ahora es subordinada. Fíjense, Juan contrató a un plomero para que arregle la llave del agua. Lo mismo, Luis va al parque de juegos extremos como joven valiente. Son igual conjunciones, es decir, que unen. Sáquenle una capturita a esto. Estas son las conjunciones subordinantes. ¿Dónde, a dónde, en, dónde, cuándo, mientras, cuánto, etcétera? Todos esos son formas de unir una oración con una frase pequeña o una oración. Entonces, eso era la oración compuesta subordinada, chicos. Listo. Hasta aquí. Hemos desarrollado el tema del día de hoy. Espero que haya sido claro, chicos.
El día de mañana vamos a estar con otro nuevo tema que va a ser lectura comprensiva. Entonces, nos vemos el día de mañana. Bendiciones.